dice así la palabra de nuestro Señor. Mientras él decía estas cosas, vio a un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias por concedernos estar en tu casa. Después de haberte exaltado, después de haber adorado tu nombre, Señor, ponemos estos minutos en tus manos. Que tú seas el que ministres nuestros corazones a tu iglesia en este lugar. Padre, que cada uno de los que escuchemos tu palabra podamos recibir, Señor, de ti la enseñanza. Te pido por mi vida que la tomes en tus manos como un instrumento, Señor. Límpiame si fuera necesario. Dios, todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Quizás, bueno, no quizás, este es la última predicación de los martes en este año 2015, ya que el próximo martes no estaremos aquí, sino que será nuestro culto de acción de gracias. Y bueno, tenemos un reto por delante para poder concluir el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 9, son 28, ¿verdad? ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan bastantes, ¿verdad? Quizás unos 4 años. Terminaremos este Evangelio que tiene mucha enseñanza. Esta tarde el tema, a los que anotan, el poder de Jesús sobre la muerte. Hemos venido viendo cómo el ministerio de Jesús, cada acontecimiento tiene un impacto en la vida de los discípulos, y eso nos deja a nosotros como iglesia una gran enseñanza. Esta tarde yo le decía, usted y yo estamos en el mejor lugar, que es la casa de Dios. No hay mejor lugar para nosotros que la casa del Señor. Y este acontecimiento importante, que es un milagro dentro de un milagro, porque vamos a ver que en el milagro que hace Jesús con la hija de Jairo, en ese recorrido hacia la casa de Jairo, se encuentra con una persona, con una mujer que tiene una gran necesidad, que Jesús no hace caso omiso, sino que él, viendo la necesidad de esta mujer en ese transcurso, él hace un milagro con esta mujer enferma. Y Dios tiene algo que hablarnos en esta tarde en relación a esto. Marcos y Lucas lo registran, y esto nos habla de que fue un acontecimiento trascendental en el ministerio de Jesús, tanto así que Mateo, Marcos y Lucas lo registran. Esto nos ayuda para ver que hay cosas que Mateo no registra, pero que Marcos y Lucas van a ayudarnos a entender un poco más el milagro y la enseñanza que hay detrás de ese milagro. Quiero compartir un poco de introducción en relación al versículo. Este pasaje aborda un tema central, y es el tema de la muerte. Creo que en la actualidad, en el tiempo que vivimos, si algo caracteriza a nuestra sociedad, es una sociedad la cual enfrentamos constantemente dificultades y tragedias. Cada uno de nosotros quizás hemos experimentado en el pasado, o quizás estamos experimentando momentos difíciles, pero de manera general la sociedad en la cual vivimos sufre de manera inevitable tragedias, situaciones en las cuales muchas veces está envuelta la muerte, el dolor, el sufrimiento de no volver a ver a un ser querido.
Esta tragedia que enfrenta la sociedad, resultado del pecado, de acuerdo a la Biblia, muchas veces produce o marca nuestras vidas como sociedad con tristeza, con dolor, y el ser humano constantemente ve el sufrimiento y el dolor y la muerte entre ellos. No sé, yo en los últimos meses, este año 2015, me ha tocado estar en cualquier cantidad de funerales, compartiendo la palabra en momentos en los cuales un ser querido ha partido de esta tierra. Y encontramos un momento en el cual Jesús le toca experimentar un momento así. No fue el único. Mire, Juan 11:28, encontramos, dejo un apartado ahí. Vamos a ver cómo Jesús le tocó más de una vez enfrentar el acontecimiento doloroso, donde el ser humano le alberga el dolor al saber que una tragedia ha llegado a su vida y que no hay consuelo. Juan 11:28 encontramos el episodio o el momento en el cual Marta y María se acercan con Jesús al ver que su hermano Lázaro había fallecido. Les leo desde el 28. Habiendo dicho esto, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Logramos ver aquí este episodio cuando Lázaro fallece, encuentran a Jesús, vemos que María lo encuentra y vemos de que hay un momento en el cual es necesario el consuelo. Dice el versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. ¿La qué, hermanos? Porque mire, aunque seamos cristianos, cuando llega la muerte a nuestras vidas, llámese a través de un familiar o alguien, siempre nos dolemos, porque somos seres humanos, sentimos. La diferencia la hace el Señor Jesucristo, que nos consuela. Nosotros, el hecho de que conozcamos a Dios no nos exime del dolor que produce la muerte cuando un ser querido parte. Y fue el caso de Marta. Se sintió desconsolada y la gente la consolaba. Mire el 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Encontramos a una María desconsolada, la cual se acerca al maestro y pensando que si Jesús estuviera ahí, no hubiera pasado el acontecimiento de su hermano. Ahora la pregunta es, ¿será que Jesús no pudo haber evitado el que le pasara lo que le pasó a Lázaro, estando lejos o estando cerca? El acontecimiento de la muerte es algo inevitable en la vida del ser humano. Yo le compartí hace 8 días una frase que me suena todos los días, y esta frase la entiendo hoy más que nunca. El pasado no puedo hacer nada por él, con aciertos o errores, y el futuro es inevitable. Nosotros no podemos evitar el futuro, ahí está. Vamos a enfrentarlo tarde que temprano. La diferencia la va a hacer Jesucristo en nuestros corazones. Es la diferencia. Dice el 33, concluye el 32, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, y esto nos habla de lo que sucede en un funeral, la gente llora desconsolados en algunos momentos, quizás porque no saben en dónde encontrar consuelo. Dice el 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Quién? Jesús. ¿Sabe que a Jesús le estremece esos cuadros desgarradores? Porque el ser humano no ha logrado encontrar la paz en el momento de la muerte. Usted y yo, que ya lo conocemos, sabemos de que hay una esperanza de volver a ver a aquel ser querido. Pero encontramos que Jesús se estremece y se conmueve. El 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y vea lo que dice el 35. ¿Jesús qué? Siendo el mismo Cristo, el mismo Mesías,
también experimentó el momento del llanto, que es producido por el saber que alguien partió. Es decir, esto nos habla que Jesús en su ministerio pasó o vivió momentos en los cuales vio episodios en los cuales la gente murió. Claro, en este caso vemos que luego lo resucita, y eso es casi la diferencia de Jesús. El 37, y algunos de ellos, bueno, el 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Había un profundo dolor en ese momento. Había un dolor que no tenía ninguna manera de poder ser consolado. Pero déjeme darle a usted un versículo en el cual Dios nos da esperanza a nosotros, sus hijos. Apocalipsis 21:4. Ciertamente las tragedias, las adversidades marcan la vida del ser humano. Este año podemos mencionar cualquier cantidad de casos en los cuales hubo el dolor. Pero para usted y para mí, que conocemos a Dios, nos deja en Apocalipsis una palabra de consuelo y de esperanza. Dice el versículo 2, voy a leer desde el 2, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, ¿qué, hermano? Toda lágrima. Esa es la esperanza para nosotros. Llegará el momento que el Dios creador todopoderoso enjugará cada una de las lágrimas de aquellos que hemos confiado en Él. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos la esperanza que nos da Dios en su palabra, que llegará el momento que el dolor que produce la muerte en el ser humano dejará de ser. Y es una bendición en la cual podemos encontrar nosotros en el Señor. Los milagros que Jesús realizó en su ministerio y que Mateo hoy nos está hablando, hablan del poder de nuestro Dios. Mire, vamos a ver unos versículos. Mateo 4:23. Mateo 4:23, es muy importante el poder ver el contexto en el cual Jesús tiene ese momento con Jairo y luego con la mujer enferma, para poder ver y que Dios nos ayude a entender su palabra. Dice Marcos 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Característica del maestro: siempre que llegó a una sinagoga, él enseñaba y predicaba el evangelio, las buenas noticias del evangelio, y sanando, ¿qué, hermanos? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, vea aquí usted cómo Dios, aquí Jesús en este caso, sana toda enfermedad y toda dolencia, sin importar si eran salvos o no eran salvos. Porque Él dice que sanaba en todo el pueblo, toda enfermedad y toda dolencia. Esto nos habla, hermanos, que Jesús, cuando comenzó su ministerio de sanar a las personas, era para mostrar su poder como Dios. Y lo encontramos de que Él, mientras estuvo en su ministerio, sanó a muchas personas, hizo muchos milagros. Vean un versículo más, Mateo 8:16, allá adelantito. Mateo 8:16, después de que sana a la suegra de Pedro, dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Muchos. Y con él y con la palabra echó fuera los demonios. ¿Y qué más, hermanos? Sanó a todos los enfermos. Sanó a todos ellos con el fin de que él pueda demostrar que podía curar las enfermedades. Es la razón por la cual Jesús hizo esos milagros, para mostrar que Él tenía el poder como Dios de sanar todas las enfermedades. Mateo 9:35, que está un poquito después del versículo que hemos leído,
Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Encontramos que Jesús constantemente estuvo sanando a mucha gente en su ministerio. ¿Sabe que Jesús puede resucitar a muertos? Él tiene el poder, Él es Dios. Él sigue siendo Dios. El asunto es de que si está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver cómo es que Jesús vence la muerte, porque ese es el punto. ¿Cómo es que nuestro Redentor es capaz de vencer la muerte? Antes de entrar al pasaje, quiero leerle un versículo que está en Juan, capítulo 5, versículo 21, porque es una pregunta que vamos a contestar a la luz de la palabra. ¿Cómo es que Jesús puede vencer la muerte? ¿En qué sentido? ¿Qué significa eso? Y Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos, ¿quién? El Dios Padre levanta a los muertos y les da, ¿qué les da? Vida. Así también el Hijo a los que quiere que da vida. Y esto nos habla del poder de Jesucristo, de la manera como nuestro Dios puede levantar los muertos, también nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo. Y es el caso que vamos a ver con la hija de Jairo. Ahora sí vamos a ir a nuestro texto. Mateo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Si usted tiene de manera paralela ahí Marcos, nos habla de que no solamente era el principal, sino que era el jefe de todos ellos, y este es Jairo. Dice Mateo 9, 18, mientras él le decía estas cosas, está hablando con sus discípulos, vino un hombre principal, ¿y qué hizo, hermanos? Se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este solo versículo tiene muchísima enseñanza. Primero, Jairo era uno de los principales en la sinagoga. La pregunta que surge aquí, vamos a ver en Marcos 5, versículo 21. Lo tiene ahí, usted me va alcanzando. Dice Marcos 5, 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, ¿qué hizo, hermanos? Aquí encontramos a un principal de la sinagoga. La pregunta es, ¿cuál o qué era la función de Jairo como sacerdote? ¿No era ministrar el pueblo? ¿No la función de Jairo era compartir la palabra al pueblo? Y esto nos habla de que muchas veces es necesario dejar a un lado el orgullo religioso para buscar la fuente en la cual pueda darnos respuesta a nuestra necesidad. Seguramente Jairo escuchó de Jesús. A Jairo lo conocían en la aldea como que era un principal. Él se encargaba de enseñar y de ministrar al pueblo. Él era el encargado de hablarle al pueblo del poder de Dios. Pero cuando toca la puerta la tragedia de la muerte en la vida de Jairo, no importa cuál era su nivel religioso, él lo dejó a un lado. Algo que me estremece en el caso de Jairo, porque dice que él llega a Jesús y se postra. Vamos a concluir el versículo 22. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Sabe que la palabra ahí, postrarse, no es proscuneo? Es otra palabra en griego, que significa derrumbarse, caer de lo más alto a lo más bajo. ¿Le ha tocado ver a usted cuando una persona experimenta el dolor y el sufrimiento con un ser querido, que se desploma, se desvanece porque ha tocado cualquier cantidad de puertas y dice, ya no puedo más? No me importa si tengo que ir a tal o cual lugar, yo toco las puertas. Fue el caso de Jairo.
Ahora, ¿por qué sucede esto en la vida de Jairo? Habían muchas cosas que encierran eso. Vamos a verlo. Versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué dice, hermanos? Y vivirá. En la vida de Jairo en ese momento experimenta una situación muy difícil, la cual él no sabe qué hacer en ese momento. Ahora, ¿sabe por qué? Tiene Lucas 8:40. Vamos a ver por qué el momento de desvanecerse de impotencia de Jairo. Lucas, que registra también este acontecimiento, nos amplía la razón. Dice el 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Vea, mucha gente, tenga esto en mente, mucha gente andaba con Jesús, quería su milagro, pero algo sucede en ese caminar. Dice que la multitud con gozo le recibió, porque todos le esperaban, como hoy sucede, todos quieren a Jesús. 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era, fíjese, ¿era quién? Un principal. No era cualquiera Jairo, era un principal de la sinagoga de los judíos. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dice el 42, porque tenía una hija que... Usted sabe lo que significa para un papá y para una mamá que solo tienen un hijo y que se les muera. Mire, hermano, yo toco madera. Es una experiencia en la cual yo no le deseo a nadie. Solo Dios te concedió la vida de un solo hijo, y que lo pierdas, ¿qué haría usted? Si la razón de su vida es el hijo o la hija que tiene, no haría cualquier cosa para encontrar la salud de su hija, más si estaba agonizando, como dice Marcos, o como dice Mateo, que ya había muerto. El hecho que era una tragedia en la vida de Jairo, era un principal, pero tocó a la puerta de Jairo, en su hija, en su única hija, el dolor, que no le importó despojarse de todas las cosas, de todos los prejuicios, para buscar la fuente. Y esto nos enseña algo, hermanos. A veces somos muy orgullosos, a veces somos muy vanidosos, pero cuando Dios toca una vida, nos hace sensibles. Dice Lucas que era su única hija, es decir, que no tenía más hijos Jairo, era su única. Dice, como de 12 años, que estaba, ¿qué? Según la traducción judía, la ceremonia del bar mitzvah era a los 13 años más un día. En el caso de las mujeres, la edad de los 12 años era la edad en la cual las mujeres comenzaban a ser señoritas. Toda la vida por delante. Comenzaba a florecer esa vida. En el caso de la hija de Jairo. Y en ese momento llega a su vida, o experimenta Jairo el dolor de que su hija ha muerto. Esto es fuerte, hermanos. Fue el caso de Jairo, en el cual le toca ver en su vida propia un dolor el cual no tiene explicación. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 9, versículo 18, que es donde estamos. Todavía no he pasado de ahí. Mientras él le decía estas cosas, recuerda que había mucha gente que estaba con gozo, pero que en toda esa gente había una persona que tenía un dolor profundo, Jairo. Y vino un hombre principal y se postró a él diciendo, ahora logra entender por qué se postró. Era su única hija, no tenía más hijos. Para él era importante su necesidad de Jairo. Mi hija acaba de morir, dice Mateo. Marcos y Lucas dice que estaba agonizando, que estaba muriendo. Muchos teólogos dicen que quizás estaba viviendo una enfermedad terminal, algo que estaba agravando la salud de esta niña. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso se llama fe. Fe
que Jairo no había encontrado en su religión. Fe en Jesús, que es el único que puede dar la última palabra cuando toda la ciencia y toda la religión del mundo no puede hacer nada. Es en el momento cuando Jesús puede hacer algo. Y hay que ir a Él. Puede ser el caso de alguno de nosotros. Algún familiar que no es cristiano, que tiene un problema, una enfermedad y que quizás ha hecho todo lo que la religión le dice que haga y él aún así no encuentra una respuesta. El único que puede dar respuesta aún en la muerte misma es Jesús, porque Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y eso no lo hace la religión. Jairo tuvo fe, una fe la cual no tiene comparación. Mateo 9:36, allá arriba, adelantito. Cuando Jesús ve un cuadro como el de Jairo, siempre Jesús es accesible. Los que a veces entorpecemos el mover de Cristo somos los seres humanos. Dice en Mateo 9, ¿qué le dije? 9:36. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo ¿qué? Compasión. ¿Sabe que fue lo mismo que le pasó con Jairo? Al ver a Jairo desvanecido, caído, el dolor, Jesús tuvo compasión. Jairo le dijo: si solo vas a mi casa, Jesús, si solamente tú intervienes en mi hija sanará. ¿Qué le hizo llevar a Jairo a esa conclusión? Si él era religioso, si era el que ministraba, si era el que enseñaba, ¿cómo es que él llega a la conclusión de que Jesús podía sanar a su hija? Él tenía fe en Jesús. Él había escuchado de los milagros. Concluye el texto de Mateo 9:36. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. ¿Sabe que Jesús siempre fue accesible a las multitudes? Siempre que Jesús caminó en Galilea y todas las aldeas alrededor, Él nunca se puso guardaespaldas. Estuvo al alcance de la gente. Hoy tristemente la religión, y no solamente hablo de la tradicional, aún de la misma cristiana, han puesto barreras entre el pueblo y Jesucristo. Él mismo se ha encargado de poner barreras, pero el Jesús de la Biblia siempre estuvo accesible al pueblo. Lo que Jesús solamente quería era que el pueblo se acercara a Él. Él dijo en Mateo también: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jesús, al ver a Jairo, vamos a ver lo que dice versículo 19 de Mateo, ahí donde estamos. Viene Jairo, le expone su petición. Dice al final del 18: mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. 19, vemos lo que Jesús hizo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Vea la atención de Cristo. Había mucha gente además de Jairo, pero viene Jairo, le expone su necesidad. ¿Y qué hizo Jesús? Fue. Lo que Jesús quiere es que vayamos a Él de corazón. ¿Sabe que a veces usted viene al templo, se sienta ahí, pero no viene al encuentro del Maestro? Porque sale como entró, con su carga, con su problema. Así como las multitudes, hoy en la actualidad, mucha gente abarrota los templos, pero sale como entró porque no quiere tocar al Maestro. Se queda en la silla con su problema. Dios te dice: ven a mí si estás cargado y trabajado, que yo te haré descansar. Pero tú en tu pensamiento dices: Señor, ¿será que lo puedes hacer? Y te sales con tu problema. Y te vas con tu problema. No porque Dios no pueda hacer, sino porque tú sigues creyendo que tú lo puedes resolver. Pero eso es tu problema. Dice que Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Ahora vea lo que pasa en ese momento. La muerte de la hija de Jairo era el problema. Ameritaba, y Jesús deja lo que está haciendo y va a ayudar, por decirlo así, a Jairo. Versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo.
Suele suceder que cuando le pasa a uno un problema, a otro también le pasa lo mismo o quizás peor. Pero sabe que Jesús tiene el poder para ayudarnos a todos. A todos. Dice que llegó una mujer con un flujo de sangre desde hacía ¿cuánto, hermanos? 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? Imagínense. Cuando la hija de Jairo nace, la alegría que produce el que nace un hijo, en ese momento, por otro lado, la tragedia llegaba a una mujer. Y mientras unos reían, otros lloraban. Suele pasar, ¿verdad? Que mientras en este momento usted en su casa quizás experimenta el dolor, el sufrimiento, en otra casa hay gente que está riendo porque un hijo nació. Pero sabe que Dios está en los dos lados, tanto en el que ríe como en el que llora. Porque dice Eclesiastés que hay tiempo para todo. Para reír, para llorar, para trabajar. Por eso, hermano, hermana, cuando te toca a ti reír, en el Señor disfruta lo que Dios te permite gozar. Y cuando te toque el momento del sufrimiento, también ve al Señor, porque Él te va a dar consuelo, porque Él sigue siendo Dios de los que ríen y de los que lloran. De sangre desde hacía 12 años, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esto es algo importante que vamos a aprender esta tarde con la ayuda de nuestro Dios. El tiempo ha avanzado. Vamos a dejarlo aquí, porque ya avanzamos. Fue muy rápido, ¿verdad? Está muy interesante esto. Pero vamos a dejarlo ahí, porque si no vamos a dejar inconcluso el tema de la mujer enferma. Pero algo muy importante, hermanos, que Dios quiere enseñarnos que en cada momento, circunstancia de nosotros como hijos de Dios, siempre habrá la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir con una cita que está ahí mismo en Mateo, pero voy a llevarle a Marcos, capítulo 5, versículo 25. Bueno, vamos a leer desde el 24. Y vamos a concluir. Yo le invito a que venga, bueno, el próximo año, ¿verdad? Escucha muy lejos, pero en 20 días estamos. Y así concluimos el 2015 con la historia de Jesús, con la vida de Jairo. Vea lo que dice Marcos 5:24. Fue pues con él, con Jairo, y le seguía una gran multitud. Imagínense, un problema y la gente seguía a Jesús. Y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido, ¿cuánto? Mucho. Hay enfermedades que nos hacen sufrir mucho. Es el caso de esta mujer. 12 años, más de una década con un problema. A veces hay problemas que tenemos con ellos, 2, 3, 4, 5. Esta mujer tenía 12 años con su problema de salud. Dice que había sufrido mucho desde muchos, y había sufrido mucho de muchos médicos. Y gastado, ¿qué dice, hermanos? Y esto nos enseña que si hay algo valioso en la vida del ser humano, es la salud. Aunque no tengas dinero, si tienes salud, tienes todo, hermano. Porque hay gente que no tiene salud y aunque tengas todo el dinero del mundo, no te alcanza para curártela. Esta tarde, si tú tienes salud, dale a Dios gracias. Aunque andes en tu caballo, en tu burro, en tu bicicleta, pero ¿sabes qué? No hay mayor bendición de Dios para con sus hijos que la salud. Esta mujer vendió todo lo que tenía. ¿Cuánto? Todo, dice el versículo 26. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, ¿qué, hermanos? Le iba peor. Fue el caso de esta mujer. Por eso esta tarde llévate a tu casa, en tu corazón, que si tenemos salud, tenemos una gran bendición. Y que este año 2015 podamos terminarlo con la dicha y la bendición que la esposa, los hijos, en la familia todos tengamos salud.
Si hay problemas, se pueden resolver con la salud, que es lo más importante. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias.